¿Cuál es la estructura del libro? El libro asume como estructura las diferentes áreas de las que se ocupa la filosofía de la ciencia. Entonces comienza con unos capítulos o unos apartados. Las primeras partes tienen que ver con filosofía general de la ciencia. Entonces dentro de la filosofía general de la ciencia está la propuesta filosófica de Karl Popper, o sea, un filósofo muy importante. Nació en Viena, pero hizo toda su carrera profesional en Inglaterra. Hizo un programa muy sugerente a nivel de filosofía de la ciencia que se ha constituido como referente. Entonces hay como 3 trabajos que tienen que ver con la filosofía de Karl Popper. Después, dentro de la filosofía general, entonces aparece un capítulo que tiene que ver con teoría de observación. O sea, la filosofía de la ciencia trata de precisar lo que es teoría, también lo que es observación, y mirar, digamos, aparecen muchas discusiones de cómo se traza el puente entre la observación y la teoría. Entonces allí también hay unos trabajos sobre eso. Hay otro capítulo también de filosofía general de la ciencia que tiene que ver con la explicación científica. Entonces allí hay 2 trabajos que también son muy importantes y aparecen clasificados entre la explicación, digamos, científica del campo de la filosofía. Hay un capítulo también general muy sugerente que es filosofía e historia de la ciencia. O sea, yo hablo, digamos, de la filosofía de la ciencia como si fuera un campo bien delimitado, pero de alguna manera tiene que recurrir a otros saberes, y un saber importante dentro de la filosofía de la ciencia es la historia de la ciencia. O sea, hay mucho trabajo de historia de la ciencia muy importante, muy juicioso, muy académico, muy profesional, que se hace desde la historia de la ciencia. Bien, entonces allí recogemos algunos artículos que tienen esa orientación de recoger problemas de la historia de la ciencia y asumir alguna pregunta de carácter filosófico. Otro capítulo que aparece tiene un solo trabajo, pero un trabajo muy importante sobre filosofía de las matemáticas, sobre el teorema de Gödel, por ejemplo, que tiene que ver con el problema logicista, digamos, de las matemáticas, o sea, de si es posible fundamentar en la lógica las matemáticas. Entonces ahí hay un trabajo que aparece sobre ese asunto. Aparece una parte dedicada a filosofía de la mente, que también debate sobre los aspectos importantes que se están discutiendo actualmente. Otro capítulo tiene que ver con filosofía del lenguaje. Allí hay capítulos que tienen que ver sobre la filosofía del lenguaje de Quine, que es un filósofo americano muy importante que ha demarcado, digamos, unas tesis filosóficas muy determinantes dentro del trabajo de la filosofía. Entonces allí aparece ese tipo de trabajos. Hay otros que tienen que ver sobre el concepto de verdad, por ejemplo, que es otro concepto importante dentro de la filosofía del lenguaje. Y el último es filosofía de la biología, ese campo reciente de la filosofía, pero con gran producción intelectual en este momento. Allí hemos recogido 2 trabajos que de una u otra manera se inspiran en los trabajos de Charles Darwin, ¿no?, sobre el concepto de selección y, digamos, también sobre qué entender por vida y todo este tipo de asuntos. Háblenos acerca del capítulo del que usted es autor. Se llama El problema de la evaluación de las teorías científicas en contexto histórico. Ese capítulo incluso aparece en mi libro Introducción a la filosofía de la ciencia. El objetivo de este capítulo es asumir la pregunta o la inquietud que viene tiempo atrás, o sea, de si existe un método científico. Hubo una época donde se creyó que podría estandarizarse el proceder científico en una serie de pasos bien establecidos y claramente diferenciados. Ese fue un ideal, digamos, filosófico, tratar de trazar esas etapas generales de la actividad científica, y entonces yo muestro, digamos, que ese ideal se justificó, que no existía, digamos, por lo menos a finales del siglo XIX. Pero entonces a comienzos del siglo XX la pregunta se cambia, entonces empieza a hablarse del método científico como la forma en que se justifican o se valoran las teorías científicas, o sea, cómo hacen los científicos para aceptar, digamos, una teoría científica.
Se creyó entonces que la base del método científico sería la experiencia, o sea, la experiencia y la observación serían ese sustento, esa piedra sólida sobre la cual descansa el conocimiento científico, y se hizo, digamos, los primeros programas filosóficos estaban muy orientados en sacar adelante la idea de método científico bajo esa orientación. Pues bien, los últimos debates o las últimas propuestas sobre el asunto desde 1960 más o menos, con la obra importante de Thomas Samuel Kuhn, es mostrar que no podemos delimitar lo que es el método científico. O sea, es muy difícil tratar de dar elementos lógicos y esa solidez a nivel de la experiencia que se busca respecto al método científico. Este capítulo lo que trata de mostrar es el estado de la cuestión sobre el problema de la justificación o valoración de las teorías científicas o de lo que históricamente se ha conocido como el problema del método científico. Germán, háblenos acerca del grupo de investigación Episteme. El grupo de investigación se llama Episteme, Filosofía y Ciencia. Es un grupo que, digamos, ha tenido su historia. Empezamos con el profesor Jairo Roldán, de aquí de la Universidad del Valle, que él es físico y también es filósofo. Entonces, más o menos en 1997, 1998, hicimos una serie de actividades, tanto a nivel de seminarios, congresos, dado que teníamos intereses comunes sobre, en esa época, la fundamentación de la mecánica cuántica, o sea, la interpretación de la mecánica cuántica, y sobre todo los planteamientos de Niels Bohr. Entonces, esa es un poco la prehistoria del grupo de investigación. Hicimos algunos trabajos, algunos proyectos de investigación en común. Fui a España, hice mi doctorado, regresé en el 2003 y entonces, a partir de eso, llegué con nuevas ideas, con un nuevo aliento, y nos unimos con el profesor Jairo Roldán y empezamos a darle más forma, digamos, al grupo de investigación. Se unió al grupo de investigación el profesor Gonzalo Munévar de la Lawrence Technology University, que nos ha ayudado muchísimo tanto a la consolidación del grupo como a la difusión de la filosofía y la ciencia en Colombia. ¿Cuál es la importancia de desarrollar investigaciones en filosofía de la ciencia para nuestro contexto? La filosofía de la ciencia históricamente surge muy próxima a la ciencia, o las preocupaciones filosóficas están muy próximas también al quehacer científico. Desde luego que la ciencia ha logrado delimitar su campo de trabajo, de tener unas formas muy particulares de trabajar, lo mismo que la filosofía. La filosofía no trabaja a la manera como trabaja la ciencia, pero históricamente se ha legitimado, digamos, sobre la manera como se cuestiona, la manera como trabaja. También a nivel internacional, por ejemplo, el tipo de filosofía que está dominando en este momento es la filosofía de la ciencia, o sea, la filosofía que está vinculada con la ciencia, más que la filosofía, historia de la filosofía, o hacer, digamos, historia que se llama de carácter continental, y eso es, digamos, la filosofía que está en primer lugar. Es posible que las cosas aquí en Colombia estén un poco a la inversa, ¿no? Tenemos preocupaciones más por filosofía política, por filosofía relacionada con la ética, filosofía, digamos, hermenéutica relacionada, digamos, con la literatura, la poesía, etcétera, y con el lenguaje. Entonces, un objetivo importante mío y del grupo es promover la filosofía de la ciencia en Colombia, o sea, darla a conocer, pero también dar herramientas para que esta filosofía se vaya consolidando de una manera académica y profesional. Es tratar de respetar ese principio que la filosofía en unión con la ciencia puede dar respuesta parciales, digamos, a problemas importantes que históricamente han ocupado la filosofía de la ciencia.